Maduro quedó atrapado. Poco a poco Nicolás Maduro y Diosdado Cabello van acercándose al final del callejón sin salida donde se han metido. Deben escoger cómo quieren perder más, confrontando o negociando. Si no tienen suficiente fuerza para la confrontación, tendrán que volver a Barbados, donde los representantes de un desafiante Juan Guaidó los esperan. La noche del 6 de diciembre de 2015, el general Vladimir Padrino López, en su doble condición de ministro de la Defensa y comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se presentó ante las cámaras de televisión para, palabras más, palabras menos, garantizar el resultado de las elecciones parlamentarias que ese día la oposición venezolana ganó al obtener 2 de 3 partes de las bancas de la Asamblea Nacional. De esa noche a esta parte, el general Padrino se ha actuado públicamente más como un activista político que como alto jefe militar. Sin embargo, lo que ocurrió en esa ocasión explica mucho de acontecido en Venezuela desde entonces. Al frente de la FAMP como institución actuó como el árbitro final de la disputa política, lo que es coherente con lo que ha sido su actuación dentro de la corporación militar. Por otro lado, el 23 de diciembre de ese 2015, la todavía mayoría chavista de la Asamblea Nacional aprobó atropelladamente, violando los lapsos establecidos en la Constitución, la designación de nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia para que no lo hiciera la nueva Asamblea Nacional que se instalaría en enero siguiente y de esa manera iniciar la maniobra para bloquearla. El que encabezó el ardid fue Diosdado Cabello, presidente de esa Asamblea Nacional, que para justificar la operación afirmó en sus palabras de cierre de esa sesión parlamentaria que con la oposición no hay nada que dialogar, y agregó como sentencia, la confrontación es inevitable. Esa fue, ha sido y es su posición como segundo hombre del régimen heredado por Nicolás Maduro de Hugo Chávez. Con mucho orgullo ha jugado el papel del más radical de los radicales, desde la presidencia de aquella Asamblea Nacional como primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, desde su programa de televisión y ahora como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, Maduro se ha movido entre las dos posiciones, la del general Padrino López aquella noche y la de Diosdado Cabello. Obviamente no ha querido arriesgar perder el control de la FAMP, que no obstante bastante se ha deteriorado, pero tampoco el control político del chavismo. Por eso su guerra fría con Diosdado Cabello, jugando a ver quién es más radical, el más macho, el más irresponsable o al que se le ocurra la idea más disparatada. Uno representa el respaldo militar real, el otro el respaldo político del partido. Uno deja margen para el acomodo, el otro ha llevado junto con Maduro al chavismo y a Venezuela todo a un callejón sin salida. Diosdado Cabello ha querido desde hace rato que se liquide a la Asamblea Nacional y a toda la oposición congregada en ella, pero la víctima se le ha escapado una y otra vez, presentándose ahora con un respaldo nacional e internacional que no se esperaba. Ocurre, además, que la situación de Venezuela ha llegado a un punto tal que todas las grandes potencias son partidarias de una salida negociada, incluyendo China y Rusia, y es aquí donde el peso del general Padrino López se incrementa todavía más, porque al final del día en la política siempre habrá una negociación. Vistas así las cosas, su reciente y civilina declaración llamando a la oposición a regresar a la mesa de negociación de Barbados, cuando no ha sido ella la que se ha levantado esta vez, sino Maduro, toma otro sentido. Porque una de las características de militares venezolanos desde hace bastante tiempo es la de evitar la confrontación, primero entre ellos, pero también con una fuerza externa. Aplican aquello de contar los cañones. Los militares venezolanos, en particular la mayoría del actual alto mando de la FAM, son partidarios de la negociación. No quieren verse envueltos en una confrontación. Tampoco quieren que la crisis se prolongue. Desde el masivo apagón eléctrico del pasado mes de marzo han condicionado su apoyo a Maduro por una salida de la crisis. Esa es una de las razones que explican la participación de este en los diálogos promovidos por el gobierno noruego. No es que pretendan desplazar a Maduro del poder, o al menos eso parece.
pero necesitan un acuerdo estabilizador. Pero además, Padrino tiene una fuerte carta a su favor, su amistad con los rusos. El gobierno de la Federación Rusa también desea un acuerdo político de las partes. El presidente Vladimir Putin es consciente de los límites de su poder y de hasta dónde puede asistir militar y económicamente a su aliado al otro lado del mundo. Quiere molestar a Estados Unidos, quiere expandir su influencia mundial, pero como exagente de la KGB, la agencia de inteligencia soviética, sabe que una de las razones de la caída de la Unión Soviética consistió en el derroche de recursos destinados a respaldar a gobiernos extranjeros por razones ideológicas. No se puede dar el lujo de sostener otra Cuba indefinidamente. En el caso de Venezuela, ser parte de un acuerdo le caería bien, puesto que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no han conseguido su propósito de liquidar el liderazgo de Juan Guaidó. Las circunstancias lo colocan con el dilema de no tener que negociar con él o arriesgarse a perder el respaldo. Guaidó sigue en Caracas desafiando abiertamente a Maduro, como una terca realidad política con 50% de respaldos de los venezolanos, según recientes estudios de opinión pública, así como el apoyo de la mayoría de las democracias del mundo que lo reconocen como presidente encargado de Venezuela. Detrás de él están Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima. La negociación es con él, no con quien Maduro y Cabello deseen. No pueden escoger. Lo que sí pueden escoger es cómo quieren perder más, confrontando o negociando. En otras noticias, Juan Guaidó asegura que las negociaciones dependen de Nicolás Maduro. Nosotros hicimos una propuesta. Está la pelota en la cancha del régimen, reveló el segundo vicepresidente del Parlamento venezolano, Stalin González. El segundo vicepresidente del Parlamento venezolano, Stalin González, sostuvo este jueves que el reinicio de las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro, auspiciadas por Noruega y llevadas a cabo en Barbados, depende del oficialismo, luego de que el proceso se suspendiera por decisión del mandatario. Nosotros hicimos una propuesta. Está la pelota en la cancha del régimen, dijo en declaraciones a la prensa González, quien es uno de los delegados de la oposición en los contactos con el régimen de Maduro. Tras culminar la instalación de la comisión que trabajará mientras el legislativo se encuentra en receso parlamentario, González indicó que si siguen esperando por el gobierno y que de concretarse una nueva reunión, será Noruega el que lo informará. El parlamentario no profundizó en detalles sobre los temas que se han estudiado en el proceso, pero reiteró que el interés de la oposición está en la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales, pues las realizadas en 2018, cuando Maduro fue reelegido, están señaladas de fraudulentas. Añadió que el miércoles la delegación opositora sostuvo una reunión con la misión de Noruega que llegó a Venezuela para buscar reactivar el diálogo, y que según tiene entendido ya abandonó el país. Más temprano, el canciller Jorge Arreaza había señalado que el régimen sostendría contactos con la misión de Noruega que visitó Venezuela y señaló que el proceso seguramente será retomado, con un mecanismo repensado. Arreaza señaló que en este momento el régimen se encuentra en una reflexión necesaria sobre el proceso de diálogo que se desarrolló hasta hace una semana y cuyo resultado fue, en su opinión, el bloqueo. Maduro suspendió el proceso de diálogo con la oposición debido al apoyo que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, mostró al bloqueo total de bienes estatales venezolanos en Estados Unidos que fue ordenado por el presidente Donald Trump. Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante obtuvo la reelección en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores. En respuesta, Guaidó se proclamó como presidente interino del país y consiguió el apoyo de más de 50 naciones con Estados Unidos a la cabeza. También indican que Nicolás Maduro quiere elecciones ya. El jefe de Estado instó al Consejo Nacional Electoral y a la Asamblea Nacional Constituyente a hacer la convocatoria. Nicolás Maduro llamó este viernes a realizar por adelantado las elecciones para que la población elija a los diputados y diputadas que los representarán en la Asamblea Nacional, que actualmente se encuentra en desacato.
Durante un acto en Caracas, el jefe de Estado instó al Consejo Nacional: "Quiero elecciones ya, porque me gusta la batalla de las ideas", manifestó en el marco del segundo Encuentro Nacional de los Consejos Productivos de Trabajadores.